días. Hoy, como toca Efesios 2, algunos versículos de ahí dicen: pero Dios, que es rico en misericordia, el 4, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué les parece? ¿Qué Dios tenemos? Que nos ama, que nos dio vida, etcétera, etcétera, etcétera. Buenísimo es Dios, y Él te invita a alabarlo, no solo hoy, siempre, vivir con Él juntamente con Cristo. ¡Qué privilegio! Motivo suficiente para estar orando y agradeciéndole. Se levantan si quieren. Santo Dios, la palabra rico nos gusta, ser ricos. Y tenemos un Padre que es rico en misericordia, en amor, en tantas cosas. Un Dios que quiere compartir esa riqueza con nosotros. Gracias, Señor, por tu intención de regalarnos todo. Hasta diste tu Hijo Jesús en la cruz como paga por nuestros pecados. Así que no merecemos nada, sino todo regalo. Señor, enséñanos a valorarlo, a vivir según esa gran misericordia que tú tienes con nosotros. Gracias por la cruz, Jesús, donde diste tu vida por mis pecados, de donde resucitaste y yo juntamente contigo para tener vida, esa vida que nunca se termina. Gracias, Señor. Queremos alabarte esta mañana, darte gracias, darte la honra que tú te mereces, Señor. Tú que reinas en los cielos, pero también en esta pequeña tierra, en los corazones de los que te aman. Gracias, Señor. Bendice a cada uno, que podamos abrir nuestro corazón a tu amor, a tu enseñanza, a tu dirección. Gracias, Señor. Amén. Como anuncio solo tengo que hay reunión de adultos mayores a las 3 de la tarde, ya me olvidé, ¿el martes era? Este martes a las 15 horas, reunión de adultos mayores de 50 a 60 para arriba en el salón. Bienvenidos. Y ahora escucharemos lo que dicen. ¿Alguien quiere leer del libro de Esther? Vamos a leer el capítulo 3 de Esther en la Nueva Versión Internacional. Conspiración de Amán contra los judíos. Después de estos acontecimientos, el rey Asuero honró a Amán, hijo de Amedetá, el descendiente de Agag, haciéndolo a un puesto más alto que el de todos los demás funcionarios que estaban con él. Todos los servidores del palacio, asignados a la puerta del rey, se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje, porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje. Entonces los servidores del palacio, asignados a la puerta del rey, le preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces la orden del rey? Día tras día se lo reclamaban, pero él no les hacía caso. Por eso lo denunciaron a Amán, para ver si seguía tolerándose la conducta de Mardoqueo, ya que éste les había confiado que él era judío. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje, se enfureció. Y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asuero.
Para determinar el día y el mes se echó el pur, es decir, la suerte, en presencia de Amán, en el mes primero, que es el mes de Nisán, del año 12º del reinado de Asuero. Y la suerte cayó sobre el mes 12º, el mes de Adar. Entonces Amán le dijo al rey Asuero: hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de los de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, emita su majestad un decreto para aniquilarlos, y yo depositaré en manos de los administradores 330.000 kilos de plata para el tesoro real. Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán, hijo de Amedetá, descendiente de Agag y enemigo de los judíos. Quédate con el dinero, le dijo al rey Amán, y haz con este pueblo lo que mejor te parezca. El día 13 del mes primero se convocó a los secretarios del rey y redactaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo todo lo que Amán ordenaba a los sátrapas del rey, a los intendentes de las diversas provincias y a los funcionarios de los diversos pueblos. Todo se escribió en nombre del rey Asuero y se selló con el anillo real. Luego se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey con la orden de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, y saquear sus bienes en un solo día, el día 13 del mes 12º, es decir, el mes de Adar. En cada provincia se había emitido como ley una copia del edicto, el cual se comunicaría a todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para ese día. Los mensajeros partieron de inmediato, por orden del rey, y a la vez se publicó el edicto en la ciudadela de Susa. Luego el rey y Amán se sentaron a beber, mientras que en la ciudad de Susa reinaba la confusión.
Estas canciones hablaba mucho de adorar. La primera decía, la única razón de mi adoración. Y según eso vivía Mardoqueo. Pero a otros no les gustan. ¿Alguna vez se te ocurrió matar a alguien o todo un pueblo porque alguna persona no te ha hecho lo que vos querías? Así somos, ¿no? Qué cosas. Menos mal que Dios es grande en misericordia. Voy a leer Efesios 2, del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el capítulo 1, después de relatar Pablo las enormes bendiciones que tiene un hijo de Dios, acá vuelve a reflexionar cómo éramos antes. Y es bueno hacerlo de vez en cuando. Tu vida pasada, tu vida ahora, ¿hubo cambio? Capítulo 2 empieza con y Él nos dio vida. Después de tratar en el capítulo 1 las grandezas y la gloria de la gracia de Dios, lo que Dios regala a cada uno de sus hijos, podría preguntarme, ¿quién soy yo para recibir tanto, no? Según esto, estábamos muertos en delitos y pecados, así que delincuentes. Siguiendo la corriente de este mundo, dice, lo que todos hacen es lo más fácil. Si todos lo hacen, dice, pero será bueno. Haciendo lo que se nos da la gana, buscando pasarla bien, comprensible, corriendo atrás del placer, que muchas veces puede ser pecado, pero el placer es temporal, no nos satisface y nos aleja del verdadero gozo que solo Dios puede dar, la fuente de vida. Menciona a Satanás, que obra en el corazón de los que no quieren obedecer a Dios. Es una afirmación bastante radical, fuerte, cruda, para pensar personalmente. ¿Está Cristo en mi vida? Estoy vivo. ¿No está Cristo en mi vida? Estaré vivo físicamente, pero muerto espiritualmente, destinado al infierno, títere del diablo, aunque no lo veas así. Así lo dice la Biblia. Menos mal que está ese pero de Dios, que en su misericordia, en su amor, ofrece ese cambio de vida. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. En los primeros 3 versículos, Pablo relata nuestra vieja naturaleza pecaminosa, y ahora enfatiza que ya no tenemos que vivir bajo el poder del pecado. El castigo por el pecado y el poder del pecado fue destruido por Cristo en la cruz. Por fe en Cristo somos declarados libres en el juicio, ya no culpables delante de Dios. Qué sentencia más linda. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es nuestro nuevo estatus delante del Dios, estatus espiritual. Así nos ve Él, sentados con Cristo en el cielo. Tampoco nos saca del mundo.
ni nos hace robots. A veces nos llama la atención el pecado y hasta a veces pecamos. Pero tenemos acceso directo a la cruz y podemos ser limpios de nuevo. Y como David oraba en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quiero perderte, Dios. Nos damos cuenta que el placer del pecado ni se compara con la presencia de Dios, viviendo con esa expectativa que Pablo nos relata aquí, que va a venir. En el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cristo mostrará las riquezas de su gracia. Dios tiene grandes planes para el futuro, con usted, con todos. Versículos 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Otra vez, sí, sos salvo, sos hijos de Dios, santificado, destino final el cielo, eternamente, paz, todo por gracia. Si alguien te regala algo, le preguntas cuánto te debo. Porque está eso en el hombre de hacer buenas obras para ganarse el cielo. ¿Desconfiamos de tanta bondad de Dios? ¿Desconfían? ¿Quieren tener buenas obras en la cuenta celestial para poder decir yo tengo derecho de ir al cielo? ¿Por qué será? Porque hice aquello. Mira Dios, mira que me porté bien. Acá dice fe, solo fe en Cristo. Arrepentido de tus pecados, aceptar la obra en la cruz de Cristo y vivir bajo su dirección. Así de simple. ¿O es difícil? Romanos 9. Del 30 al 32. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo. Para nuestra lógica humana esto es injusto. Acá se trataba de los gentiles que de repente iban a ser hijos de Dios y los israelitas no. Ellos, gente que vivían pecando, de repente es beneficiada con la vida eterna. Solo por creer. Y los que tanto se esforzaron en cumplir leyes, y los israelitas eran expertos en eso, reglas, leyes, pero son condenados. Sí, porque rechazaron a aquel que les dio esas reglas de vida, que le iban a llevar directamente a la presencia del autor de esas reglas. Entonces, ¿qué querían? Esas reglas sí las cumplieron, bueno, en parte,
pero no que no querían a su autor. Pondríamos nuestro orgullo, que ya es pecado, en enumerar varias cosas que hicimos, tantas cosas buenas, Señor, y que Dios debe estar contento. Pero acá dice, la gloria de Dios es solo para Él. Por fe, no por obras. Aunque hay que decirlo, mucha gente que no conoce a Cristo hace mejores obras que muchos cristianos. Es un tirón de oreja para nosotros. Pero esas buenas obras nunca les van a alcanzar para ser hijos de Dios, ser santificados. Pero entonces, ¿qué son buenas obras? ¿Cómo saber? ¿Cómo aconsejar? Todo el día pensamos, hablamos, hacemos cosas. ¿Son buenas o malas? ¿Existen las neutrales? Hay que decir no. Entonces, ordeñar, cosechar, cocinar, mirar una película, jugar fútbol, ¿es bueno o es malo? La cuestión no será cómo lo haces, por qué. ¿Puede estar Cristo en esto o tiene que alejarse? La conciencia nos ayuda. Dios nos dio la conciencia inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu que opera en este mundo te va a decir, es bueno, hacelo. Como Eva con la fruta allá en el huertito, mira qué beneficio te da. Pero Dios dijo otra cosa. Y si es contrario a la voluntad de Dios, no sirve. Pablo dijo en 1 Corintios 10:31, si ustedes comen o beben o hacen cualquier cosa, hágalo para la gloria de Dios. Así de simple. ¿En qué está enfocado tu vida? ¿Glorificar a Dios? Pues para mí. 1 Juan 1:6-7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es un buen instrumento para nuestra vida la comunión entre creyentes. La iglesia nos da luz, donde uno al otro anima, inspira, exhorta, corrige, ayuda a permanecer en Cristo, orando unos por otros, como el primer capítulo decía, que sean alumbrados nuestras mentes un poco más para entender la voluntad de Dios, sus caminos. Orando, por ejemplo, una madre vio que su hija quería ir al baile. ¿Qué le digo? ¿Le prohíbo? No sirve. Así que oró. La chica fue y al rato volvió. No estoy a gusto, ahí dice. Gloria a Dios. Algo la inquietó. No quiere decir que todo baile es malo, pero a veces hay cosas que no le agradan a Dios y el creyente no puede participar. Dios no prohíbe, pero muestra el camino. Pablo dijo, todo me es permitido, pero no todo edifica. ¿Te aleja de Dios hacer tal cosa? ¿O te sirve para crecer en la fe? Una buena obra
sería siempre la unidad, buscar la unidad entre personas, algo que Efesios mucho recalca. Romanos 6:4. Allá preguntaban a Pablo, entonces, ¿qué? ¿Seguimos pecando? ¿Total hay gracia? Pablo dice, no, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El pecado quedó atrás, ya no quiero pecar. Has muerto por el pecado, no te atrae más, quieres vivir como Dios le agrada, como de Él le parece mejor. Los creyentes se han decidido a abandonar los viejos deseos malos, disfrutar la nueva vida con Cristo, con ganas de hacer algo, porque acá habla de hacer buenas obras que Dios ya ha preparado. Tito nos puede decir algunas cosas. Tito 2:14. Hablando de Cristo, acá dice en el 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras, con ganas. El creyente no se salva por obras buenas, pero Dios lo limpia para que sea parte de su pueblo, motivado a buenas obras. También adelantándonos en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es un cuerpo que se viene construyendo día a día. Y en eso estamos involucrados como obreros. Ese edificio, la iglesia espiritual, siempre hay algo para hacer. Ahí está el verdadero gozo, vivir y trabajar donde Cristo está trabajando, por gratitud. Antes esclavos del pecado, ahora motivados a hacer lo bueno. De muerto, lejos de Dios por pecado, sin paz, ahora limpiado, santificado, instrumento santo para Dios, con Dios, cerquita de Él, por gracia. Colosenses 3:22. Siervos, obedeced a todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Un ejemplo para los siervos, pero vale para todos. Viviendo la vida así. Vivo con Cristo, para Cristo, Él es mi jefe, trabajo, hago, hablo, para quedar bien con la gente, es obvio. Pero primero está la instancia final, que es Dios, que siempre tenerlo en vista. Y de corazón, decía ahí, con ganas, tratando de rendir mucho por ser amado. No como nuestro arbolito, que nos gusta plantar árboles,
ella plantó un, no sé, palo borracho, lo que era, de espinas. Y nosotros años esperando a que florezca. Y no. Y cada vez que a veces pasaba con la máquina grande, lo choco o lo... Bueno. Y por allá justo una flor se salvó. Pero así está él. Todos los años algunas florcitas. En otros lados lo vemos coloraditos totalmente. El nuestro, una florcita. Que no seamos así como creyentes. Alguna buena obra para que Dios esté contento. Con eso no lo conformamos. Estemos llenos de buenas obras, porque Dios te da todo, te da el poder. El que ama da mucho del amor que recibió. Efesios 2, 1 al 10. Se trata de enemigos de Dios antes, trata de la obra de Cristo y de nosotros como obra de Cristo y de las obras de Cristo a través de ti. ¿Qué cambio? Cristo quiere hacer obras a través de ti. ¿Estás en ese equipo? Si Dios puede transformar una oruga, una lagarta, esas que duelen bastante cuando pican, en una mariposa tan linda, lo puede hacer contigo también. ¿Ya lo hizo? Dale gracias y dale tu vida en recompensa, en gratitud. Oremos. Señor, muchas veces no nos vemos como malos delincuentes, pero si pensamos en lo más malo y de ahí pensamos en lo más alto, sublime que eres tú, el más santo, y los queremos juntar, no se puede, pero está tu obra de por medio, tu cruz, tu sangre, tu amor, tu gracia. Tú puedes, Señor, blanquearnos totalmente, santificarnos, motivarnos y hacernos aptos para estar en tus obras, como tú nos hiciste, Jesús, y más grandes dijiste. Pensando en Pedro, que algunas barbaridades hizo y más tarde levantó muertos, sanó enfermos, y lo más importante, predicó el Evangelio, el plan de salvación. Tú puedes, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor. Estamos a tu disposición como hijos tuyos, arrepentidos siempre porque pecamos, pero podemos ser lavados por tu sangre. Hágase tu voluntad en cada uno, Señor. Que podamos reconocerte plenamente como nuestro Señor, nuestro Salvador, el que nos ama. Gracias, Dios, por la salvación, por las obras. Gracias que podemos orar y estamos orando estos días por enfermos, por deprimidos, caídos, y tú actúas, Señor. Es tu poder en nuestras oraciones. Y tú, el Dios de todo poder, estás actuando en este mundo. Las guerras, los desastres, pero también en las bellezas, Señor, te vemos tu obra tan linda. Gracias, Señor. Glorifícate más y más. Amén.
Hay comentarios que Tony y Alexa por un tiempo no quieren participar de los cultos acá, porque se van de viaje. Dios los llama a otra parte. ¿Y quién nos va a saludar tan amablemente cuando pasamos por allá arriba? Y muchas otras cosas. Que Dios los bendiga allá y los ponga para bendición. Oremos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde en su gran misericordia, que el Señor ponga sus ojos en ti y ponga en ti paz. Amén.